Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en el fascinante mundo de las celebridades y, en particular, en uno de esos temas que siempre generan muchísima expectación y debate. Prepárense porque hoy vamos a abordar algo que ha estado en boca de todos y que por fin parece que ha salido a la luz. Si están leyendo bien el título, vamos a hablar de *** Andercel y Kerem Bürsin ***, y de cómo Ande finalmente ha roto el silencio sobre su relación, o más bien, sobre lo que fue su relación. Y déjenme decirles, la verdad que ha salido a la luz impacta. Antes de que nos lancemos de lleno en los detalles jugosos, quiero hacerles una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, les animo de corazón a que se suscriban a nuestro canal. Aquí en este espacio nos dedicamos a traerles lo último en noticias del espectáculo, análisis profundos y por supuesto, esos chismes que nos hacen vibrar. Clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Cada suscripción, cada me gusta y cada comentario nos impulsan a seguir buscando la información más fresca y a presentárselas con la pasión que se merecen. Ahora sí, entremos en materia. La relación entre Andercel y Kerem Bürsin fue, sin duda alguna, uno de los romances más seguidos y queridos en el universo de las telenovelas turcas. Desde que sus caminos se cruzaron en el set de Senkalkam, la química entre ellos fue palpable, no solo en pantalla, sino también en la vida real. Los fans rápidamente los bautizaron como Hanke, un nombre que se convirtió en sinónimo de amor, pasión y una complicidad que enamoraba. Era esa chispa, esa energía que traspasaba la pantalla y nos hacía soñar a todos. Vimos sus viajes juntos documentados con fotos que parecían sacadas de una postal idílica. Sus publicaciones en redes sociales, llenas de ternura, complicidad y esa risa contagiosa que los caracterizaba, eran un deleite para sus millones de seguidores. Sus apariciones públicas donde se les veía inseparables, tomados de la mano, riendo, compartiendo miradas cómplices, eran la confirmación visual de ese amor que tanto admirábamos. Parecía la historia de cuento de hadas que todos esperábamos ver, especialmente para dos artistas tan talentosos y carismáticos que habían logrado conquistar no solo Turquía, sino también audiencias internacionales. Las revistas, los portales de noticias, los programas de espectáculos, todos hablaban de ellos. Era como si su relación fuera la banda sonora de las vidas de millones de seguidores alrededor del mundo. Cada foto, cada me gusta, cada comentario era analizado hasta el último detalle, buscando confirmación de ese amor que tanto admiraban, esperando ansiosamente la próxima demostración pública de su afecto. La conexión entre Ande y Kerem era tan genuina que inspiró a muchísimos, demostrando que el amor verdadero podía existir incluso en el vertiginoso mundo del estrellato. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del estrellato, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Detrás de las sonrisas perfectas y las declaraciones de amor eterno, a menudo se esconden complejidades que el público desconoce. Después de un tiempo de aparente felicidad y estabilidad, de ser la pareja perfecta, los rumores de una posible ruptura comenzaron a circular. Al principio, como es normal ante cualquier indicio de problema, se intentó minimizar. Se decía que eran solo crisis pasajeras, tiempos de mucho trabajo o malentendidos inherentes a cualquier relación, especialmente una bajo tal nivel de escrutinio. La maquinaria de la prensa rosa, siempre ávida de un buen titular, especulaba, pero siempre con un manto de esperanza. Pero a medida que pasaban las semanas y los meses, las señales se volvieron más evidentes, y la esperanza dio paso a la preocupación. Dejaron de aparecer juntos en público con tanta frecuencia, las publicaciones mutuas disminuyeron drásticamente, y el silencio de ambos sobre el tema se hizo cada vez más ensordecedor, creando un vacío de información que se llenó con las especulaciones más diversas. Y es precisamente este silencio el que ha mantenido a los fans en vilo durante tanto tiempo. Andercel, conocida por ser una persona bastante reservada en cuanto a su vida privada, y Kerem Bürsin, quien también solía ser discreto, evitaron dar declaraciones directas sobre el fin de su relación. Esta cautela, comprensible en muchos aspectos, dio pie a un sinfín de especulaciones. Que si había terceros en discordia, alimentando el morbo y la imaginación popular. Que si las presiones de la fama habían sido demasiado para soportar la intensidad de su amor. Que si simplemente sus caminos se habían separado por incompatibilidad de proyectos, algo común en el mundo del cine y la televisión. O incluso teorías más dramáticas sobre peleas fuertes, desilusiones y un final mucho más conflictivo de lo que se dejaba entrever.
La falta de información oficial convirtió a su ruptura en un misterio para muchos, generando debates interminables en foros y redes sociales. La expectación por una declaración oficial, o al menos una pista clara, por parte de Hande Erçel era enorme. Ella, siendo una de las actrices turcas más populares a nivel internacional, con una base de fans gigantesca que la sigue a cada paso, cada palabra que pronuncia tiene un peso considerable y es analizada al milímetro. Su influencia en el mundo del entretenimiento es innegable, y cualquier declaración suya sobre un tema tan sensible como una ruptura sentimental es de interés mundial. Y recientemente, en un giro que ha tomado a muchos por sorpresa, y que ha desmantelado muchas de las teorías más descabelladas, Hande ha decidido, por fin, hablar. No fue un anuncio bombástico en un programa de televisión, ni una entrevista exclusiva para una revista de renombre con fotos cuidadosamente seleccionadas. Fue, según los reportes y las imágenes que circularon, en un encuentro casual con la prensa turca, mientras se disponía a atender sus compromisos diarios. Los reporteros, como es su labor, y ante la oportunidad que se presentaba, le preguntaron sobre su pasado con Kerem Bürsin, y ella, para sorpresa de muchos, y mostrando una admirable valentía, decidió ser sincera y ofrecer una perspectiva más madura y realista de lo sucedido. Y aquí es donde llega la parte que, como decimos en el título, impacta. Pero no impacta en el sentido de un escándalo o una revelación escabrosa, sino por su contundencia y su enfoque. Lo que Hande Erçel reveló no fue una historia de traición, celos desmedidos o un drama escandaloso, como algunos tal vez esperaban, ávidos de una dosis de morbo. Más bien, su relato se centra en la evolución de las personas, en la complejidad inherente a las relaciones humanas, y en la inevitable transformación que experimentan los individuos, especialmente cuando se viven bajo el constante escrutinio público. Según las declaraciones que se han difundido ampliamente, Hande explicó con una calma y una serenidad conmovedoras que, si bien guarda un gran cariño y un profundo respeto por Kerem, y que la etapa que vivieron juntos fue una experiencia muy importante y significativa para ambos, simplemente crecieron en direcciones diferentes. Esta explicación, aunque a primera vista pueda sonar sencilla, tiene una profundidad considerable y ofrece una perspectiva muy adulta sobre las relaciones. Hande enfatizó que a pesar de la fuerte conexión emocional, la química innegable y el amor que compartieron, las prioridades y aspiraciones personales de cada uno comenzaron a divergir con el tiempo. Es natural que con el paso de los años y la experiencia vital, las personas cambien. Sus metas, sus sueños, sus formas de ver el futuro, todo puede ir mutando. Y ella reconoció con una honestidad desgarradora, que en un punto de sus vidas, esos caminos individuales que antes convergían, empezaron a separarse. Y que en lugar de forzar una relación que ya no sentían que los estaba llevando hacia adelante de la misma manera, que quizás se había convertido en un obstáculo para su crecimiento personal o profesional, tomaron la difícil, pero necesaria, decisión de separarse. Esta fue una decisión tomada desde la madurez, reconociendo que el amor, por sí solo, a veces no es suficiente para mantener unida a una pareja si sus proyectos de vida se bifurcan. Una de las frases que más resonó y que ha sido interpretada como el impacto al que nos referimos, por su lucidez y su carga emocional, fue algo así como, a veces, por mucho que dos personas se quieran y se respeten profundamente, el camino que uno elige tomar en la vida puede no coincidir con el camino del otro. Y lo más sano, lo más honesto y lo más respetuoso es reconocer esa divergencia y seguir adelante, cada uno en su propia búsqueda, sin culpas ni reproches. Esta reflexión, estimados seguidores, es una lección de madurez emocional, de autoconocimiento y de una profunda comprensión de la naturaleza humana. Es una habilidad que tristemente no todas las relaciones logran alcanzar, y menos aún cuando se navega en las aguas turbulentas de la fama. Demuestra una capacidad para priorizar el bienestar individual y la evolución personal, incluso a costa de una relación que, aunque hermosa, ya no cumplía su propósito evolutivo. Hande también dejó claro, de manera enfática y rotunda, que no hay rencores ni malos entendidos graves que hayan marcado el fin de su relación. Desmintió categóricamente las teorías de infidelidad, de terceras personas involucradas o de discusiones explosivas que habían circulado con tanto vigor. Lo que ella transmitió fue la idea de que las relaciones humanas son dinámicas, fluidas y a veces impredecibles. Y que a veces el amor, por muy intenso y real que sea, no es la única pieza necesaria en el rompecabezas de una pareja exitosa. La compatibilidad a largo plazo, la visión compartida del futuro y el apoyo mutuo en los proyectos personales son igualmente cruciales. Que hayan decidido separarse no fue un reflejo de un fracaso,
sino de un reconocimiento inteligente de que sus trayectorias vitales habían tomado rumbos distintos. Este enfoque, lejos de alimentar los rumores sensacionalistas que a menudo rodean las rupturas de celebridades, ha generado una ola de respeto y admiración hacia Anderzel por su honestidad, su valentía y su madurez al abordar un tema tan delicado y personal. Muchos han elogiado su capacidad para hablar de forma tan transparente, reconociendo que las rupturas son una parte natural de la vida, una experiencia universal, y que no siempre hay un villano o un drama digno de telenovela detrás. Su explicación ofrece una perspectiva más adulta y realista, que conecta con la experiencia de muchas personas que han vivido situaciones similares. Ha humanizado el proceso y ha mostrado que incluso en el mundo de la fama, las personas enfrentan dilemas emocionales universales. Ahora bien, ¿qué significa esto para la imagen de ambos y para la percepción de su relación pasada por parte de sus admiradores? Para muchos fans, esta explicación sincera es un bálsamo, un cierre necesario. Les permite asimilar la ruptura con una comprensión más profunda y adulta, aceptando que aunque su amor fue real, hermoso y marcó un capítulo importante en sus vidas, la vida sigue, las personas evolucionan y los caminos, a veces, deben separarse. Para otros quizás representa una leve decepción, ya que esperaban un final más épico, un regreso triunfal o una explicación que alimentara aún más la fantasía romántica que habían construido en torno a ellos. Pero como suele decirse, la realidad rara vez se ajusta a nuestras fantasías más elaboradas, y la verdad, a menudo, es mucho más sencilla y a la vez, más profunda. Es importante recordar que tanto Ande como Kerem son artistas jóvenes que están en plena construcción y consolidación de sus carreras profesionales. Las presiones inherentes a la industria del entretenimiento, los rodajes intensivos que exigen largas jornadas y desplazamientos, los viajes constantes, todo esto puede afectar incluso a las relaciones más sólidas y bien establecidas. Que hayan decidido priorizar su crecimiento individual y profesional, reconociendo que sus metas y aspiraciones personales habían tomado caminos divergentes, habla muy bien de ellos como personas maduras y como profesionales dedicados. Han demostrado una inteligencia emocional para poner en primer lugar su desarrollo personal. La forma en que Ande ha manejado esta situación es, sin duda, ejemplar. Ha evitado caer en la victimización, en la proyección de culpas o en la confrontación pública. Su discurso ha sido de aceptación, de crecimiento, de respeto mutuo y de una honesta reflexión sobre la naturaleza de las relaciones. Esto sin duda refuerza su imagen pública como una mujer fuerte, independiente, resiliente y con una gran inteligencia emocional, cualidades que la hacen aún más admirada por su audiencia. Su transparencia ha construido un puente de comprensión con sus seguidores. Y sobre Kerem Bürsin, aunque hasta el momento no ha habido una declaración directa suya en respuesta a las palabras de Ande, es de esperar que, de alguna manera, comparta o haya compartido esta misma visión de madurez y respeto mutuo. La relación Han-Ke marcó una época para sus seguidores, creando una conexión especial que trascendió la pantalla. Y aunque haya terminado, el cariño y el recuerdo de los momentos felices que compartieron, de la energía que transmitieron, perdurarán en la memoria colectiva de sus fans. La forma en que se gestionan las rupturas es tan importante como la forma en que se viven los romances, y ambos han demostrado un nivel de madurez digno de admiración. Este silencio roto por parte de Anderzel nos deja una reflexión importante y universal: las relaciones, incluso las que parecen más perfectas, más destinadas y más intensas, pueden evolucionar, transformarse y, eventualmente, separarse. Y el amor en su forma más pura y desinteresada, a veces implica la difícil, pero necesaria, decisión de dejar ir, de permitir que cada persona siga su propio camino, en busca de la felicidad individual, del desarrollo personal y de la realización de sus propios sueños. Es un acto de amor propio y de respeto por el otro. En resumen, queridos amigos, la verdad que Anderzel ha compartido sobre su ruptura con Kerem Bürsin no es una historia de traición, engaño o conflicto desgarrador, sino una revelación de madurez, crecimiento personal y la aceptación serena de que las personas y sus caminos en la vida pueden separarse, incluso cuando el amor, el respeto y el cariño siguen presentes. Ha sido un acto de valentía, transparencia y honestidad que, sin duda, eleva aún más el respeto y la admiración que sentimos por su persona y su profesionalismo. Ha transformado un momento de dolor potencial en una lección de vida para todos nosotros. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero de corazón que esta información les haya resultado tan fascinante e intrigante como a nosotros nos resultó investigarla y contarla con todo el detalle y la pasión que se merecen.
Fue un honor sumergirnos en este tema, desentrañar las capas de especulación y compartir con ustedes las últimas novedades de una manera honesta y profunda. Ahora, me encantaría escuchar sus pensamientos. ¿Qué les parece la declaración de Ander Zell? ¿Creen que las relaciones de celebridades son inherentemente más difíciles de mantener debido a la exposición mediática? ¿Tienen alguna experiencia similar que quieran compartir o alguna reflexión sobre la evolución personal en las relaciones? Déjenme sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y sentir esa conexión tan especial que hemos creado juntos. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren seguir recibiendo contenido así de interesante, exclusivo y analítico, no olviden darle un gran asterisco me gusta a este vídeo. Compartirlo con sus amigos, familiares y compañeros de fandom, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Clic en ese botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse absolutamente nada de lo que publicamos. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más entretenimiento. Muchísimas gracias por ver. Adiós.